Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y gracias por darnos el privilegio de compartir este mensaje contigo. Ten fe y expectativa de lo que Dios va a hablar a tu vida en estos próximos minutos. Hace 3 años yo dije que no iba a volver a remodelar nada más nunca. Y aquí estamos. Y Dios hace las cosas muy diferente a lo que uno piensa, la verdad. Yo hace 3 años recuerdo que terminaba de remodelar el lugar donde estamos viviendo hoy. Una experiencia súper larga, traumática, costosa también. Y después de ese tiempo, cuando terminamos, le dije a mi esposa, 5 años mínimo vamos a durar aquí, porque 5 años me va a tomar recuperarme de todo lo que hicimos durante todo este tiempo. Y todas estas canas que ustedes ven aquí en esta barba, aparte de mi esposa, no, mentira. Aparte de mi suegra, no, mentira tampoco. Sí, no. Mi suegra más bien me añade años. No, pero todas estas canas que usted ve aquí fueron de esa remodelación. Y cuando yo tuve que afrontar esta remodelación que venía, dije, señores, en serio, no han pasado los 5 años. Yo no dije si iba a ser de mi casa o iba a ser de tu casa, pero era alguna remodelación en 5 años. Pero bueno, en 3 años aquí estamos, gracias a Dios, todo pudo completarse a tiempo. Les puedo decir que fue sobrenatural. Yo tenía un viaje a Maracaibo pautado para el fin de semana exacto cuando habíamos firmado este lugar. Y entonces yo recuerdo que estábamos en el Sambil y me monto en el carro y el carro no prende. Y yo digo, ¿por qué, Señor? Si faltan solo 3 días para irme a un viaje que dura 8 horas, necesito que el carro esté bien, necesito que esté en buen estado. Yo no puedo irme con esta incertidumbre, ¿va a funcionar, no va a funcionar, va a prender, no va a prender? Imagínense resolver un mecánico en Maracaibo, ¿no? Y con ese calor. Entonces, yo me monto en el carro, no prende. Logré que encendiera, llego a la casa, mañana siguiente no prende. Y entonces digo, bueno, Señor, tú sabrás por qué estás haciendo todo, ¿no? Trato todo lo humanamente posible. Teníamos una boda ya, teníamos traje comprado, vestido comprado, hotel reservado, nos íbamos a ir con unos amigos, ya habíamos coordinado toda la logística, pero Dios tenía algo distinto por hacer y a la mañana siguiente cuando prendo el carro no prende. Hacemos los mantenimientos y todo ese tema. Resulta que cuando yo le hacemos el mantenimiento común, ¿no? Que sucede cuando los carros aquí se dañan, uno le cambia la bomba, la pila, la cosa. Y cuando vamos a encenderlo nuevamente, el carro da una falla que era inexplicable totalmente. O sea, era algo que no estaba fallando y de repente falló. Y fue una falla crítica. O sea, estoy hablando de la computadora sufrió, la fusiblera sufrió, el carro sufrió, todos sufrimos, yo sufrí, mi esposa sufrió, todos sufrimos al mismo tiempo. Y cuando llevo el carro al mecánico ya especializado, ¿no? El mecánico me dice, amigo, yo veo muy difícil que tú te vayas, porque esta falla, hoy jueves, ¿verdad? Yo me iba a ir el viernes, yo no creo que la pueda tener lista para el viernes. Y me tocó cancelar todos los planes. Y me tocó dejar todo eso a un lado. Y luego entendí que si no hubiese sido porque yo me quedé y hubiésemos empezado ese lunes con este trabajo de remodelación, nunca hubiésemos llegado a tener esto listo el día de hoy. Entonces Dios sabe, ¿verdad? Por qué suceden las cosas, pero lo que yo aprendí de todo esto es que las remodelaciones son como cuando uno compra una lancha. Los que han comprado una lancha siempre dicen esto de eso, ¿no? Uno se alegra 2 veces nada más cuando compra una lancha, cuando empieza y cuando termina, cuando la compra y cuando la vende. Más o menos así es la remodelación. Uno se alegra cuando inicia porque tiene mucha emoción y expectativa, y te alegras cuando termina porque por fin, Dios mío, se acabó esto. Así que yo creo que el día de hoy es un día de celebración. Ha sido un trabajo arduo, pero ha valido la pena. Y bueno, Señor, gracias por dañar mi carro para no tener que irme a Maracaibo, porque si no, no hubiésemos podido lograr nada de esto. Vamos a entrar en la Biblia de una vez. Le invito allí a que me acompañe si tiene su Biblia física o si la tiene electrónica, cualquiera de las dos. Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Hace poquito hablé de este pasaje, pero hoy vamos a ver otra dimensión. La pesca abundante se titula este pasaje. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genezaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas
que le faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. En el contexto actual de nuestra sociedad moderna, eso suena un poco raro en esta traducción, pero vamos a dejarlo a los traductores tranquilos. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Me encanta. Algo que me llama la atención de este pasaje es que Jesús ve a dos pescadores comunes y corrientes. Para la época, ser un pescador era algo sumamente común, sobre todo en la región donde vivía Pedro, en la región de Galilea, porque tenían un lago donde la pesca era una actividad habitual. Entonces, no era que Pedro ni Andrés, su hermano, eran personas excepcionales, eran personas comunes y corrientes. Era alguien que podría ser hoy día un contador, un administrador, una persona especialista en recursos humanos. No éramos tampoco, yo soy administrador, no éramos tampoco personas que llamaban la atención. No eres un artista, una celebridad, una figura pública, un político. Éramos personas comunes, ¿verdad?, de la sociedad. Ahora, Jesús vio en ellos dos algo especial, porque de lo contrario no los hubiese elegido. Y Jesús elige a Pedro y a Andrés, y cuando logra tener un encuentro con ellos en ese espacio breve de tiempo, sus vidas quedan transformadas una vez y para siempre. Nunca más vuelven a ser el mismo. Y ocurre un milagro en medio de ese encuentro. Y el milagro no se trataba de la pesca. La pesca fue lo que tuvo que ocurrir para que Jesús pudiese llamar la atención de unos pescadores. Por ejemplo, si usted es contador y usted ve un saldo rojo cuando hace las cuentas del año, si el saldo de repente vuelve a sacar la cuenta y se pone verde, eso va a llamar su atención. Usted va a decir: ¿de dónde salieron esos reales? Si de repente eres un deportista y tenías una lesión y empiezas a correr y de repente la lesión se sanó, eso va a llamar tu atención, porque tú sabes que no es humanamente posible que eso suceda. Entonces, la multiplicación de la pesca ocurre para captar la atención de estas dos personas. Eso les mostró algo muy importante: la magnitud de lo que Jesús podía hacer en la vida cotidiana de Pedro y Andrés. Lo grande que él tenía planeado para sus vidas, ya no como pescadores normales, sino como pescadores de hombres. Y yo por eso titulé el mensaje de hoy: más que pescadores. Para Pedro, seguir a Jesús, cuando Jesús le dice sígueme, involucraba varios cambios, muchos cambios. Involucraba dejar su profesión, involucraba dejar lo que él sabía hacer, involucraba un cambio en su identidad. Ya no iba a ser un pescador, ahora iba a ser un discípulo, iba a tener un maestro. Eso era una costumbre entre los judíos de la época, tener un maestro, una persona a la que seguir si tú te estabas formando para ser una persona de la religión judía, para ser alguien que enseñara acerca de la religión judía. Entonces, él pasó de ser un pescador, un simple pescador, a ser ahora un discípulo. Cambió su identidad, cambió su propósito, cambió su rutina y, muy importante, me encanta, cambió su enfoque. Ya no vas a estar pescando peces, ahora vas a comenzar a pescar hombres. Y me encanta que Jesús hace lo mismo por ti y por mí. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, muchas cosas en nuestra vida tienen el potencial de cambiar. Puede cambiar nuestra manera de ver las cosas, nuestra perspectiva, y sin duda va a cambiar nuestro enfoque, sin duda va a cambiar nuestra actitud, sin duda va a cambiar nuestra rutina. ¿Cuántos saben que esta remodelación cambió nuestras rutinas regulares de iglesia? Nuestra identidad, nuestro propósito cambian cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús. Pero Jesús le mostró a Pedro algo que creo que quiere mostrarnos a ti y a mí a través de este pasaje también. Hay un potencial mayor en ti y en mí del que tú y yo muchas veces podemos ver. Tú y yo muchas veces pensamos que somos simples pescadores. Tú y yo muchas veces pensamos que somos simples contadores, que somos simples administradores, que somos simples deportistas, que somos simples personas que están haciendo una rutina o desarrollando una actividad o un trabajo cualquiera y que nadie lo nota. Pero Jesús tiene el poder de mostrarnos que podemos ser mucho más, que hay un potencial en nosotros para la grandeza que no vamos a llegar a conocer a ciencia cierta hasta que no lo conozcamos a Él. Amén.
Ahora yo quiero preguntarte un par de cosas hoy. ¿Has pensado alguna vez que debe haber algo más en la vida de lo que hoy estás viendo? ¿Has pensado alguna vez que quizás haya algo más que salir a trabajar todas las mañanas, pagar las cuentas, almorzar, comer, preparar la comida de la semana, hacer planes de viaje? ¿Has pensado que alguna vez sí hay algo más? ¿O has sentido alguna vez que parece haber un techo en lo que puedes alcanzar? Que parece haber golpeado como el tope de lo que tus logros, tus talentos, tus dones y tu intelecto te pueden llevar a lograr. Yo creo que yo he pensado eso muchas veces. Muchas veces me he sentido estancado en mi vida laboral, en mi vida profesional. Muchas veces me he sentido estancado como persona. He sentido que quizás no he logrado las metas que he querido en el plazo de tiempo que he querido. Yo creo que todos podemos en algún momento sentirnos con que hemos tocado un techo. Muchas veces el entorno en el que vivimos especialmente y el enemigo pueden tratar de engañarnos para que creamos la mentira de que lo mejor para nuestras vidas ya quedó atrás. De que lo más que vamos a lograr, lo más que vamos a alcanzar, ya quedó en el pasado y que hemos tocado el techo de lo que nuestro potencial nos permite alcanzar. Pero Jesús tiene el poder de mostrarnos que hay mucho más potencial en ti y en mí que ser simples pescadores. Podemos lograr ser todo lo que Dios soñó para nuestra vida si decidimos seguirlo, porque en el camino de seguir a Jesús vamos a encontrar todo el potencial y se va a desatar en nosotros todo el potencial que Dios puso allí en primera instancia. Amén. Podemos creer que las oportunidades son escasas, que la vida es monótona, aburrida, intrascendente y que lo mejor de Dios quedó atrás. Pero ese encuentro con Jesús abrió la puerta para un hombre común y corriente como Pedro para lograr ver cosas más grandes, cosas mayores de las que alguna vez había imaginado. Y yo quiero creer el día de hoy, amigo, amiga, que tú vas a salir de acá con una visión fresca de lo que Dios quiere hacer en tu vida. No has llegado al techo, no has llegado a lo más grande o lo más alto que puedes alcanzar. Si tú decides abrirle tu corazón a Jesús, Él va a mostrarte que puedes ser mucho más que un simple pescador. Él va a mostrarte que a pesar de que parezca que eres una persona común y corriente, hay un potencial de Dios en ti para la grandeza y eso se encuentra en el camino con Jesús. Amén. En la Biblia, en el capítulo 1, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esa frase me encanta. Porque imagínense que Dios nos creó con una especie de sazón parecido a lo que Él es. Tenemos en nosotros muchos de los atributos de Dios. No somos todopoderosos, no somos omniscientes ni omnipresentes, pero sí hay en nosotros lo que yo llamo semillas de grandeza, porque tenemos un Dios grande. Y lo que quiere decir que si nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, hay grandeza en nosotros. Tenemos el potencial, la capacidad de hacer cosas mayores a lo que nuestra imaginación puede en algún momento pensar. Y la palabra imagen y semejanza, esa frase en el hebreo es una sola palabra. Se llama Selem y significa un ídolo. Y la palabra ídolo en la iglesia no es una palabra muy agradable, porque la gente piensa de una vez en idolatría. Pero un ídolo significa una representación física de algo que es invisible. Dios invisible hizo en nosotros una representación física de quien Él es. Dios siente, yo siento también. Dios piensa, yo pienso también. Dios tiene sueños e imaginación, yo tengo sueños e imaginación también. Dios es grande, hay grandeza en mí también. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Eso quiere decir que entre esos atributos tú y yo tenemos la misma creatividad que Dios tuvo cuando creó los cielos y la tierra. Cuando tú ves el mar, cuando tú ves los árboles, cuando ves todo a tu alrededor y ves una hermosa paisaje, todo eso lo creó Dios en su mente y luego se materializó por el poder de su palabra. Y tú y yo, está en nosotros esa misma creatividad, ese mismo intelecto, esa misma capacidad de que lo que solo pensamos se materialice en algo visible. Ese mismo potencial creador que Dios tiene, tú lo tienes también. Y yo creo que encontramos todo nuestro potencial. Reconocemos, identificamos todo nuestro potencial solo
cuando tenemos un encuentro cercano con nuestro Creador. Es la única manera de que tú y yo podamos comenzar a reconocer e identificar esas semillas de grandeza que Dios plantó en nosotros. Y en su encuentro con Jesús, Pedro descubrió que él podía hacer y podría lograr cosas mucho más grandes que las que podía lograr en su barco. Pedro encontró en Jesús un propósito renovado, encontró en él, identificó en él un camino que lo llevaba directamente a todo lo que Dios lo había llamado a hacer. Y muchos de nosotros estamos muchas veces enredados en la rutina, abrumados por el día a día. Muchas veces la sociedad trata de decirnos que lo mejor está en el pasado. Y nos metemos esa mentalidad en la cabeza y nos limitamos porque creemos que la grandeza es solo para personas con dinero, que la grandeza es solo para personas que fueron a buenas universidades y que se les presentaron buenas oportunidades. Pero querido amigo, querida amiga, la mente y el corazón de Dios están en ti porque Él te creó a su imagen y semejanza. Y esa misma creatividad que creó los cielos y la tierra y todo lo que conocemos está en ti. Por eso hay potencial en ti y en mí para la grandeza. Por eso hay potencial en ti y en mí para ser mucho más que pescadores. Por eso hay potencial en ti y en mí para alcanzar cosas que nuestra mente no podría ni siquiera imaginar. Porque la grandeza de Dios está en nosotros. Y cuando tenemos un encuentro con Jesús, de la misma manera que Pedro, nos damos cuenta que existe un propósito mayor al día a día. Un propósito mayor a la rutina. Un propósito mayor a levantarnos en la mañana, hacer la comida, ir al trabajo, regresar, dormir y repetir lo mismo todos los días. Y ese propósito es uno solo. Cualquiera puede decir, descubre tu propósito. Yo quiero decirte que hay un solo propósito para quienes somos hijos de Dios, y es extender su reino y comunicar el mensaje de Jesús a todo lugar, a toda persona que se cruce en nuestro camino. Ese es nuestro propósito mayor. Ahora, tú puedes pensar, pero yo no soy un predicador, yo no soy un pastor, y yo ni siquiera vengo a la iglesia. Quizás es primera vez que te sientas ahí y dices, pero ¿qué es eso? Ahora yo tengo que predicar a Jesús. Hay mucha manera, amigo y amiga, de predicar a Jesús. Hay muchas maneras de comunicar el mensaje. Hay muchas maneras de extender el reino. Muchas de las personas que nos apoyaron a lo largo de todo este proceso de remodelación no están aquí predicando. Están quizás algunos allí sentados, otros van a venir a la segunda reunión. Son personas que en su día a día, con su profesión, con sus dones, con sus talentos, con sus capacidades, con su destreza, decidieron poner eso al servicio de Dios para la extensión de su reino. Y quiero decirte algo, eso le da sentido a nuestra vida. Porque muchas veces creemos que la vida se trata de hacer dinero y obtener posesiones. Pero todo eso llega un momento en que carece de sentido. Por mucho que trates de acumular cosas, va a llegar un momento en que eso no te va a llenar. Pero cuando cada mañana tú pones al servicio de Dios tus dones, tus talentos, tus destrezas y tus recursos, todo adquiere un sentido porque hay un fin mayor para todo eso. Y ese fin es la extensión del reino. Y ese fin es que otros conozcan de Jesús. Y tú puedes venir a esta casa y no tener ningún talento o don para predicar. Y igualmente Dios puede usarte para cosas mayores, propósitos mayores de los que tú hoy conoces. Tú puedes pensar que eres solo un pescador, pero Jesús quiere hacerte mucho más. Y eso se logra cuando tú pones a su servicio tus dones, talento, capacidades, profesión y recursos para alcanzar propósitos mayores para el reino de Dios. Todo lo que sé y todo lo que hago pasa a tener un enfoque diferente y un propósito mayor cuando yo entiendo que el propósito de todo eso es que yo pueda servir a Dios y extender el reino a través de todo lo que Él me ha dado. Ser más que pescadores implica vivir en conexión y enfocados con ese propósito mayor que es la extensión de su reino. Y cuando cambiamos esa perspectiva, nuestra vida pasa a ser una vida de personas de rutina a ser una vida de personas de propósito. Pasamos de ser personas que viven su día a día y la rutina los va llevando y muchas veces parecía que estuviésemos viviendo por inercia, pero comenzamos cada día a vivir enfocados en que hay un propósito en todo lo que estamos haciendo, mucho mayor que lo que estamos haciendo en sí.
Y miren lo que le sucedió a Pedro más adelante, ya un tiempo después de haber seguido a Jesús. Dice, cuando Jesús llegó, esto está en Mateo capítulo 16, verso 13 al 19. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo de Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Y entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro, el mismo del barco, el pescador, le contesta, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, bendito eres, Simón hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, porque se llamaba Simón, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¿Cómo pasó un simple pescador de Galilea a ser el líder más influyente de la iglesia cristiana por el resto de su historia? ¿Cómo Jesús pudo convertir a un hombre común y corriente, sin estudios, sin preparación, sin las calificaciones necesarias para hacer nada de lo que él lo había llamado a hacer, en el líder más influyente de la iglesia? Pedro se convirtió progresivamente en la persona más importante para la extensión del reino en ese momento de la historia y por muchas generaciones. Y todo esto, mi amigo, mi amiga, nos enseña lo siguiente: que cuando tenemos un encuentro con Jesús, descubrimos una nueva y mejorada versión de nosotros. Todo esto nos enseña que hay mucho más en nosotros de lo que muchas veces nosotros mismos podemos percibir. Sin ese encuentro con Jesús, Pedro hubiese sido toda su vida un simple pescador. Sin ese encuentro con Jesús, Pedro se hubiese dedicado a su profesión y hubiese muerto sin tener mayor trascendencia en la vida. Pero ese encuentro con Jesús cambió toda la trayectoria, no solo de su vida, sino de la historia universal, porque la iglesia de Cristo comenzó en Él. Cuando Él reconoce, Jesús, tú eres hijo del Dios viviente, ahí comenzó la iglesia. Ahí, dice Jesús, no te lo reveló ni carne ni sangre ni hombre. Dios mismo te reveló quién soy. El primer creyente de ese grupo de discípulos fue Pedro. Y en él, Jesús hizo de él un ejemplo de todo lo que él puede hacer en personas ordinarias como tú y yo. Cuando empezamos este proyecto, puedo decirte, en mi mente y en mi corazón, yo no era capaz de completar esto. Para mí era algo titánico, principalmente porque empezamos sin recursos. Quizás teniendo mucho dinero esto sería muy sencillo de hacer, pero cuando no tienes nada que ofrecer es difícil. Y yo decía, Señor, ¿por qué me das una tarea tan compleja, tan difícil? Si sabes que no tenemos las capacidades. Pero vino esta idea a mi mente, que Jesús puede hacer de nosotros hombres comunes, corrientes, ordinarios en nuestro día a día y rutinas, en personas extraordinarias que pueden extender el reino a través de lo que saben, a través de lo que hacen, a través de lo que conocen, con sus dones, talentos, profesiones. Tú puedes ser un pilar para la extensión del reino de los cielos, y en eso vas a encontrar un propósito mayor para tu vida del que conoces hoy. No solo eres más que un pescador, eres más que un contador, eres más que un administrador, eres más que un deportista, eres más que un constructor, eres más que un empresario. Jesús quiere hacer de ti una persona de influencia que pueda impactar muchas generaciones con un mensaje que tiene la capacidad de transformar vidas, de transformar matrimonios, de transformar futuro, de darle nueva esperanza a las personas. Eso es lo que Jesús quiere hacer en ti y en mí siempre. Convertirnos en más, mucho más que simples pescadores. Y es el deseo de Dios que tú y yo podamos identificar las semillas de grandeza que Él ha plantado en nosotros. Porque una vez sabemos que esas semillas están allí y comenzamos a seguir a Jesús, esas semillas comienzan a dar fruto y comenzamos a ver todo lo bueno, grande, poderoso y milagroso que Él tiene para hacer en nuestras vidas. Amén. Y quiero compartirte para terminar 3 ingredientes para vivir como mucho más
que pescadores. Y el primero de ellos es tener una visión desafiante. Y una visión es algo sencillo: saber a dónde vamos, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos alcanzar, dónde vamos a poner nuestro esfuerzo. Y si no sabemos a dónde vamos, difícilmente vamos a llegar, porque no sabe ni siquiera dónde está el destino. Y una visión desafiante es el primer paso para poder comenzar a salir de ser un pescador a ser más que un pescador. Cuando comenzamos la remodelación, recuerdo que nos reunimos con unos arquitectos y nos dieron lo que llaman un 3D de lo que íbamos a hacer, una visión, una perspectiva ya visual de lo que íbamos a construir aquí. Y eso nos dio claridad de lo que teníamos que hacer, qué recursos íbamos a necesitar, cuánto dinero íbamos a necesitar, qué personas íbamos a tener que involucrar en todo este trabajo. Y como iglesia tenemos una visión también: comunicar el mensaje de Jesús de una forma práctica y relevante. Por eso es que tenemos nuestra forma de hacer iglesia. Quizás va a otros lugares y son diferentes y no tienen nada de malo, pero esta es nuestra forma y nuestra visión. Es como nosotros hacemos iglesia. Yo te pregunto a ti hoy, ¿a quién le estás apuntando hoy? ¿Cuál es tu visión de vida? ¿Cuál es tu visión de matrimonio? ¿Cuál es tu visión de carrera personal, de profesión? ¿Y por qué nos mudamos? Porque creemos que Dios tenía para nosotros un desafío por delante. ¿Qué sentido tiene que Dios haga algo ordinario? Dios quiere hacer algo extraordinario con hombres y mujeres ordinarias para que Él se lleve toda la gloria. Amén. Hacer iglesia en este país ya de por sí es desafiante ya. Tenemos carencia de todo tipo, muchas veces obstáculos que quieren no permitir que avance el reino en esta ciudad, en este lugar. Las visiones de Dios, amigo, amiga, nos retan a estirarnos en nuestra fe. Y por eso necesitamos visión. Por eso necesitamos ser personas que ven mucho más allá de lo visible. Por eso necesitamos tener proyección de a dónde queremos llegar y a dónde queremos llevar el reino de Dios. Entonces, como iglesia, nos mudamos porque creemos que Dios estaba moviéndonos a tener mayor proyección y a poder alcanzar un público de personas que no estábamos alcanzando en el lugar en el que estábamos. Y muchas veces eso va a traer incomodidad, pero es en la incomodidad donde está la grandeza. La comodidad es la enemiga más grande de la grandeza, querido amigo, querida amiga. Pedro era un simple pescador, sin preparación, sin formación, pero Jesús vio en él el potencial para liderar miles de personas y llevarlos a sus pies. Y como personas, familias, matrimonios, iglesias y profesionales necesitamos tener visiones desafiantes. Y Jesús le dio a Pedro una visión. En ti, sobre ti, voy a construir mi iglesia. Tú eras un simple pescador, pero ahora serás un líder. Qué visión tan desafiante le da Jesús a Pedro. Y esa visión se fue materializando constantemente. Yo quiero animarte hoy a que tú tengas también una visión que te desafíe tu fe. Yo quiero animarte hoy a que tengas una visión que desafíe tu comodidad, que desafíe lo que estás haciendo el día de hoy. ¿Cómo lo estás haciendo? Comienza a soñar con lo que Dios quiere hacer en tu vida para la extensión de su reino y verás la gloria de Dios en tus planes materializarse. Amén. Segundo ingrediente para vivir vidas como más que pescadores: una fe desmedida. La palabra desmedida significa sin medida. Cuando comenzamos este proyecto, puedo decirle, no teníamos nada que dar ni invertir. Cuando comenzamos esta remodelación no teníamos los recursos. Y recuerdo que en ese momento yo pensaba, Dios, tienes que traer todo lo necesario para que esto se materialice. Qué bonito que me des la visión, pero ahora necesitamos la provisión. Pero esto es lo que Dios siempre me ha dicho respecto a este tipo de cosas. Si Dios da la visión, Dios va a dar también la provisión. Si tú tienes una visión desafiante que va a llevar a extender el reino de Dios a nuevos lugares, a nuevas personas, Dios va a poner la provisión necesaria para que eso sea posible. Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3 dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos
que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos, escucha bien, fue hecho de las cosas que no podían verse. Wow. Nadie veía esto. Cuando yo entré a este local, yo era el primer escéptico. ¿Y cómo esto va a terminar en ser un auditorio? ¿Sabes que el arquitecto me decía que nada más cabían 92 sillas? Y yo decía, Dios mío, venimos de un lugar donde caben 150 y vamos a pasar a 92. ¿Cómo esto es un paso positivo? Disculpen, ¿me lo repiten? Y cuando teníamos todas las sillas ya apiladas y ya estaba todo medianamente limpio, porque sí, esto ya todavía yo creo que se puede limpiar mejor. Pero cuando estábamos comenzando a distribuir las sillas, yo me quedaba viendo fijamente la fila de sillas hasta arriba, ¿no? Dios mío, ¿cuántas van a quedar ahí en esa pila? ¿Y sabe qué pasó? Cuando se distribuyeron las 120 sillas que por incrédulo trajimos, todas las sillas se habían distribuido y quedó espacio. Y hoy día tenemos 130 asientos en este lugar, desafiando todo pronóstico, desafiando toda circunstancia, desafiando toda lógica humana. Yo no sé cómo cupieron en este lugar 130 sillas, pero de eso se trata la fe, de que las cosas invisibles se puedan materializar por el poder de la palabra, por el poder de la gracia, por el poder del amor, por el poder de la misericordia de Dios, porque Él hace lo invisible visible en el nombre de Jesús. Ahora, si tú tienes fe, si tú tienes una visión y no tienes fe, eso es simplemente un sueño. Estás soñando despierto. Una visión desafiante necesita una fe desmedida para materializarse. La visión te dice a dónde vas, pero la fe te dice lo que te va a dar lo necesario para llegar a ese lugar. La visión te dice a dónde vas, pero la fe va a darte lo necesario para llegar a ese lugar. La fe de Pedro lo llevó a seguir a Jesús, dejando atrás su profesión, su comodidad y todo lo que él conocía. La fe de Pedro lo llevó a ser el único hombre que ha caminado sobre las aguas hasta el día de hoy. La fe de Pedro lo llevó a ver miles de personas siendo impactadas por el mensaje de Jesús a lo largo de muchas regiones. Jesús había hecho de Pedro mucho más que un pescador. Y fue gracias a su fe que él pudo ver materializarse esa visión que Jesús tuvo de lo que él haría. Y por último, se necesita para ser más que un pescador un nivel de esfuerzo superior. Josué capítulo 1 verso 9 dice: mi mandato para ti. Josué era el sucesor de Moisés y tenía como tarea la no fácil tarea de conquistar la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Y cuando él, me imagino, se siente abrumado por lo que tenía por delante, Dios le dice: mi mandato para ti es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Puedo decirle que a lo largo de todo este proceso de remodelación yo me desanimé unas cuantas veces. Sobre todo cuando las cosas no estaban viéndose como uno quería. Hubo un momento que estábamos en el medio y yo le decía a las personas que estaban aquí conmigo trabajando: yo odio este momento de las remodelaciones, porque este es el momento donde todo está desastroso, no se ve nada y todavía ves que falta mucho para llegar al final. Entonces este es el momento donde tienes que subir tu fe a otro nivel, porque tienes que tratar de ver la cosa como se va a ver al final, aun cuando en ese momento parece una pila de escombros todo. Y como discípulos, a nosotros nos toca también, cuando seguimos a Jesús, poner un esfuerzo desmedido también en lo que estamos haciendo para ver esa visión de Dios materializarse. A Pedro le tocó el arduo trabajo de seguir a Jesús durante el tiempo en el que estuvo aquí con nosotros. Pedro tuvo que viajar constantemente, tuvo que comer poco, tuvo que quedarse a dormir en lugares incómodos, viajó por miles de kilómetros a pie, sin mucha ropa que ponerse, no estaba así con esta chaqueta y este aire acondicionado. Una vez Jesús resucita, Pedro debe haber dicho: bueno, la cosa va a poner más fácil. No, se puso más difícil todavía, porque ahora estaba siendo perseguido por lo que estaba predicando, y a Pedro le tocó liderar un movimiento que estaba comenzando sin tener a su maestro al lado. Era bastante trabajo, era bastante esfuerzo.
Pero puedo imaginar que Pedro recordó las palabras que Dios le dio a Josué. Esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. Te he dado una visión grande, te he dado un propósito grande, pero también tú tienes mi favor, tienes mi respaldo. A donde sea que tú vayas, donde sea que pisen tus pies, eso te será entregado porque yo estoy contigo. Yo quiero decirte que si Dios te da una visión desafiante y tú tienes la fe para caminar en eso, Dios está contigo en cada paso del camino en el nombre de Jesús. Así como estuvo con Pedro, está contigo hoy también. Si tienes una visión desafiante para tu carrera, para tu matrimonio, para tu negocio, Dios está contigo en cada paso del camino. Amén. Nos tomó 3 semanas de trabajo arduo remodelar este lugar, muchas veces jornadas mayores de 12 horas al día. Pero creo que tenemos que entender que el esfuerzo promedio da resultados promedio. El mismo esfuerzo que hace todo el mundo para hacer las cosas te va a dar los mismos resultados que le da a todo el mundo. Es en el esfuerzo superior. Es cuando le entregamos a Dios todo lo que somos, todo lo que sabemos, todo lo que tenemos, nuestro tiempo y dedicación. Cuando vamos a ver sus visiones más desafiantes para nuestra vida materializarse en el nombre de Jesús. Un esfuerzo mayor es necesario para alcanzar una visión mayor. Un esfuerzo mayor es necesario para alcanzar una visión desafiante de Dios. La fe consiste, amigo, amiga, en poner nuestro mayor esfuerzo en lo que estamos haciendo para Dios, aun cuando eso parezca no ser suficiente. Tú vas a poner tu mayor esfuerzo y eso va a parecer muy poco para alcanzar todo lo grande que Dios quiere hacer en tu vida. Pero es el respaldo de Dios, es el favor de Dios, es la gracia de Dios, es la presencia del Espíritu Santo en tu vida, caminando contigo en cada paso del camino, la que va a lograr que tu poco esfuerzo, mi poco esfuerzo, nuestro poco intelecto y capacidades logren alcanzar visiones que solo un Dios grande puede tener, porque nunca se ha tratado de una persona o de algunas personas. La visión de Dios es grande porque tenemos un Dios grande y queremos creer que Él quiere hacer cosas grandes en nuestra casa, en nuestra vida y en nuestra ciudad, y por eso queremos visiones desafiantes para la iglesia. Tenemos visiones que nos lleven a tener fe desafiante, pero para lograrlo tenemos que tener la disposición de poner un esfuerzo mayor para ver cosas mayores de la mano de Dios. Amén. Cuando una visión desafiante se suma a una fe y un esfuerzo mayor, Dios se encarga de que sucedan los mayores milagros que hemos visto. Y yo puedo decirte que, sin duda alguna, este proceso es un milagro en general. No hay manera de que yo hubiese pensado al inicio de esto que íbamos a culminar en 3 semanas todo el trabajo que teníamos por delante. Y puedo decirle que todo eso fue el fruto de una visión desafiante, de una fe desafiante de nuestra casa, de nuestros apóstoles, de nosotros como familia, de todos los que están invertidos en llevar el reino de Dios a nuevos lugares en esta casa, lo que nos llevó a poner un esfuerzo mayor, continuo, para ver la visión de Dios materializarse. Y este milagro se materializa el día de hoy porque el respaldo, la gracia y el favor de Dios estuvo con nosotros en cada paso del camino, y tengo fe que esta visión apenas está comenzando a desarrollarse. Vienen días de cosas mayores para nuestra casa y veremos la gloria de Dios y los mayores milagros que Él tiene para Adoración Viva. De aquí en adelante hay fe, hay visión, hay esfuerzo. Vamos a poner lo mejor de nosotros para que el reino de Dios se extienda a nuevos lugares de nuestra ciudad, en el nombre de Jesús. Jesús tomó a un hombre ordinario como Pedro y lo transformó en más que un pescador. Y quiero decirte que puede hacer lo mismo contigo también. No te conformes con ser un pescador nada más. No te conformes con lo que hoy estás haciendo y viendo en tu vida. Si tú decides seguir a Jesús, Él va a llevarte a lugares mayores y más grandes que nunca te hubieses imaginado. Síguelo a donde sea que Él quiera llevarte, porque ese lugar a donde vas va a darte un propósito eterno de vida y va a darle sentido a lo que haces día a día, en tu trabajo, en tu casa, como familiar, como padre, como amigo, como hermano.
Jesús le da a todo en nuestra vida un propósito mayor. Amén. Pido que te pongas de pie conmigo y vamos a orar esta mañana. Si este mensaje fue de bendición para ti, recuerda que el primer y más importante paso para crecer en tu fe es entregarle tu vida a Jesús. Igualmente, si algo llamó tu atención en especial a lo largo del mensaje, déjanos un comentario para saberlo. Esperamos verte muy pronto por nuestro canal. Puedes suscribirte si quieres estar al tanto y recibir notificaciones cuando subimos nuevo contenido. Y si fue de bendición para ti, compártelo con otras personas para que puedan escucharlo también. Nos vemos muy pronto.